Hoy vamos a hablar sobre las gamas CPD y CPE de fuentes de alimentación que disponemos en ABB, además de hacer una explicación completa sobre la correcta instalación y ajuste de estos dispositivos. Explicaremos también el funcionamiento del módulo de redundancia que nos permite el desacoplamiento de fuentes de alimentación. Tenemos 4 familias diferenciadas dentro de fuentes de alimentación. La gama CPD es una gama de fuentes de alimentación modulares ideales para carril DIN que encaja en todas las instalaciones y paneles de distribución domésticos. La gama CPE es una gama eficiente que nos ofrece una funcionalidad mejorada a la vez que se reduce el número de dispositivos diferentes. La gama CPT de fuentes de alimentación trifásicas es ideal si se requieren productos para alimentación de energía. Por último, tenemos la gama CP-C1, una gama avanzada y de alto rendimiento que cuenta con una eficiencia excelente, alta fiabilidad, funcionalidad innovadora y está preparada para aplicaciones industriales exigentes. Hablemos entonces de la gama CPD. Gracias a su tamaño reducido y compacto, esta gama es idónea para insertar en carril DIN. Los productos pueden ser alimentados tanto en corriente alterna como corriente continua. Tienen una eficiencia del 89% con una baja disipación de energía y buena capacidad de enfriamiento sin necesidad de ventilación forzada. Además, pueden funcionar en rangos de temperatura desde menos 40 grados hasta 70 grados. También disponen de normativas y aprobaciones válidas para todo el mundo. En cuanto a sus características técnicas, cabe mencionar que las tensiones de salida disponibles son de 12 y 24 voltios en continua, las potencias disponibles son de 10 hasta 100 vatios y la corriente de salida máxima está en el rango de 0,42 hasta 4,2 amperios. Aquí vemos la cara frontal de la fuente. La alimentación se conectaría en los terminales inferiores y la conexión de la carga la haríamos en los terminales de salida superiores. Este dispositivo cuenta además con LED de señalización de estado de funcionamiento. Por otra parte, tenemos la gama CPE. Con esta gama damos un paso más en cuanto a eficiencia, prestaciones y rango de potencia y tensiones disponibles. Los dispositivos cuentan con un contacto de salida de señalización útil para realizar un diagnóstico remoto. El rango de alimentación está optimizado para aplicaciones en cualquier situación, tanto en corriente alterna como continua. Es por ello que los dispositivos cuentan con aprobaciones y normativas válidas mundialmente. Además, se puede ajustar el voltaje de salida mediante un potenciómetro situado en la cara frontal, utilizado normalmente para compensar caídas de tensión debidas a largas tiradas de cables. Nuestras fuentes de alimentación pueden conseguir una redundancia real en caso en lo que se requiera desacoplar fuentes en paralelo menores de 40 voltios. En cuanto a sus características técnicas, cabe mencionar que las tensiones de salida disponibles van desde 5 hasta 48 voltios en continuo. Las potencias disponibles están comprendidas entre 15 y 480 vatios y las corrientes de salida máxima están en el rango desde 0,625 hasta 20 amperios. Aquí vemos la cara frontal de la fuente de alimentación CPE 245. La alimentación puede ser en corriente alterna y continua y se conectaría a los terminales marcados con la etiqueta L y N, teniendo también un terminal para la conexión a tierra. Los terminales de salida son los marcados con L+ y L-. El dispositivo tiene también en su cara frontal dos LEDs indicadores de estado, uno rojo que se enciende cuando la tensión de salida es demasiado bajo y uno verde que se enciende cuando la tensión de salida es la correcta. La fuente cuenta con una rueda de ajuste de tensión de salida con la que podemos modificar la tensión de salida en un rango desde 22,5 hasta 28,5 voltios. La fuente dispone de un contacto de señalización normalmente abierto que indica que el voltaje de salida es el correcto. Este contacto se cierra cuando la tensión de salida es superior al 75%. Además tiene un selector en el que podemos configurar si queremos una salida simple o paralelo. Seleccionaremos el funcionamiento simple cuando con una sola fuente se alimentan todas las cargas. Sin embargo, cuando la potencia de la fuente sea insuficiente para alimentar todo el sistema, se podrá incrementar la potencia de salida utilizando una unidad de redundancia y otra fuente de alimentación idéntica a la primera. En este caso, ambas fuentes deberán tener seleccionado el funcionamiento en paralelo. No obstante, para conectar fuentes de alimentación en paralelo se deben cumplir varios requisitos técnicos que garanticen el funcionamiento correcto y seguro de todos los componentes. Solo se pueden conectar en paralelo fuentes de alimentación idénticas. Deben conectarse simultáneamente, por ejemplo, a través de un interruptor maestro común. Deben evitarse distintas caídas de tensión para evitar un desequilibrio de la carga en el punto de desconexión. Por esta razón, la longitud de cada una de las líneas de alimentación deben ser idénticas a las otras. Las secciones transversales del conductor deben ser iguales y los terminales de tornillo deben fijarse con el mismo par para garantizar resistencias de contactos equivalentes. Finalmente, se deberá calcular que la salida de la fuente de alimentación no difiera más de 50 mV, ya que si no es así, no se podrá garantizar un funcionamiento seguro.
Haremos ahora diferentes pruebas de funcionamiento con la fuente CPE para mostrar claramente su correcta configuración. En pantalla vemos el interruptor magnetotérmico como elemento de protección y para permitir el paso de corriente de alimentación a la fuente. A la salida tenemos conectado el multímetro con el fin de mostrar claramente la tensión de salida que tenemos en los terminales de la fuente de alimentación y un LED verde conectado al contacto de señalización puenteado con la salida de la fuente. Inicialmente tenemos a la salida 24 voltios. Podemos variar la tensión de salida girando el potenciómetro. Si lo hacemos en sentido antihorario, conseguimos una tensión mínima de 21,43 voltios. Sin embargo, al girarla en sentido horario, obtenemos una tensión de salida de 29 voltios. Asimismo, una unidad de redundancia tiene otras funciones. Una gran parte de los dispositivos eléctricos, y especialmente los de control, se alimentan con fuentes. Por esta razón, el fallo de uno de estos componentes podría conducir a situaciones peligrosas o a grandes pérdidas económicas. Con una unidad de redundancia y dos fuentes, se puede crear un sistema de alimentación con redundancia auténtica. Es decir, se podría garantizar que en caso de que fallara una fuente, habría una continuidad de funcionamiento de la instalación. O sea, la unidad conmutaría instantáneamente a la fuente que no presenta fallos. La unidad de redundancia CPA-RU permite la conexión de dos fuentes de alimentación con hasta 20 amperios cada una y con una corriente de salida máxima de 40 amperios. Con este dispositivo conseguimos el desacoplamiento de la fuente defectuosa y la conmutación a la otra de manera instantánea, sin producir por tanto un corte en el servicio. Podemos conectarle como accesorio un módulo de control con el que monitorizaremos el estado de las fuentes. Para controlar el umbral de disparo por subtensión tenemos dos ruedas de ajuste. Cuando la tensión de la primera o la segunda fuente es menor que el seleccionado, esta avisa conmutando los contactos de los relés de salida. Cada relé cuenta con un contacto normalmente abierto y otro cerrado. Si el funcionamiento de la fuente es el correcto, el contacto normalmente abierto permanece cerrado. Además, de forma visual, los indicadores LED se mantienen encendidos mientras que el voltaje sea superior al marcado. Pues bien, ya conocemos la unidad de redundancia, pero ¿cómo podemos conectarla? Si las fuentes conectadas son menores de 20 amperios, conectamos los terminales de salida a los terminales de entrada de la CPA-RU, prestando atención a qué fuente será la 1 y cuál la 2. Las cargas las conectamos a los terminales de salida, teniendo en cuenta la polaridad de ellos. Por otro lado, como podemos ver en el diagrama, cuando las fuentes son mayores de 20 amperios, necesitamos una unidad de redundancia por fuente. Conectaremos los terminales positivos y negativos a los de la misma polaridad de la unidad. A la salida, conectaremos los terminales positivos y negativos de ambas unidades entre ellos, prestando atención a la hora de conectar la carga. Como una imagen vale más que 1000 palabras, mostraremos un ejemplo real de una celda robótica donde los elementos de seguridad y de control están alimentados mediante una fuente CPE 24/5. Para garantizar la seguridad y la continuidad en la instalación, tenemos conectadas dos fuentes a la unidad de redundancia. Además, esta unidad tiene el accesorio de control mencionado antes. Aguas arriba de la fuente tenemos dos interruptores magnetotérmicos que las alimentan. Pues bien, si simulamos el fallo de la fuente 1 abriendo su interruptor aguas arriba, vemos que la unidad de redundancia conmuta de la fuente 1 a la 2, garantizando la continuidad de funcionamiento. A su vez, vemos que en el módulo de control el LED indicador de la alimentación 1 se apaga debido a un fallo en el canal 1. Cuando la fuente 1 vuelve, la unidad de redundancia la conecta de nuevo y el módulo de control da señal de que funciona correctamente. Realizamos la misma prueba provocando el fallo de la fuente 2. Vemos ahora cómo el piloto de entrada de la fuente 2 se apaga, debido a que la tensión de salida es menor que el umbral establecido. Si ambas fuentes fallan, la instalación se quedaría sin alimentación y, como cabe esperar, los pilotos de los canales de entrada se apagan. Gracias por vuestra atención. Esperamos que este vídeo os haya informado sobre la gama de fuentes de alimentación CPD y CPE. Si es así, dejad vuestro like. Podéis consultar otros vídeos técnicos en el mismo canal.